Si tienen más dudas, pueden preguntarme con respecto a esta diapositiva, o sea, a esta hoja. Esto es lo que se espera que ustedes entreguen cuando hagan el Excel. Lo que está en amarillo, básicamente, es lo que ustedes tienen que hacer. No sé si tienen dudas la fórmula o qué significa cada columna, la nomenclatura. No sé si avanzar o esperar que llegue más gente. Hay 40. Me parece que antes había un poco más. Dime, Valentina. ¿Otra fórmula diferente a esta? A ver, la voy a revisar. Lo voy a revisar, lo voy a revisar. Ya sí, efectivamente es diferente. Voy a, voy a revisar eso. Es que históricamente se trabajaba con esta fórmula y el profesor me envió unas correcciones de la guía y bueno, él puso la fórmula nueva. No sé si se habrá equivocado o efectivamente esa es la fórmula, pero hasta ahora considero lo que les estoy diciendo acá, que esta es la fórmula. Cualquier cosa les voy a comentar. No sé si tienen más dudas para seguir. Ya voy a continuar con los gráficos. Bueno, como les decía, este primer gráfico muestra la deformación, o sea, la variación del corte a medida que ustedes le van aplicando una deformación axial a la muestra. ¿Cierto? Acá tienen curvas que van creciendo y llegan a un nivel de 20% de deformación axial. En el gráfico inferior, ustedes ven la variación del índice evasivo a medida que ustedes aplican la deformación axial, hasta el mismo 20%. ¿Cierto? Después, en el diagrama PQ, en el que el eje X corresponde a la presión media y el eje Y al corte máximo, ustedes van viendo la variación del corte y siguen estas rectas, si se fijan, siguen estas rectas que corresponden a la trayectoria de tensiones totales. Y todas estas rectas van a llegar a la línea de esta última, ¿cierto? Y esa línea de esta última, ustedes también la tienen que graficar. Para graficar esa línea de esta última, ustedes necesitan los valores últimos de P y Q para cada nivel de confinamiento, ¿cierto? Entonces ustedes van a obtener el valor último para el confinamiento de 1 kilogramo fuerza partido en centímetro cuadrado, van a obtener los valores últimos de P y Q para el de 2 y los valores últimos
para el confinamiento de 3. Obteniendo esos 3 puntos, ustedes realizan la línea de tendencia y van a obtener la línea de estado último. Para comprobar que están buenos los... Bueno, siempre tiene que llegar a la línea de estado último. Así que ahí van a verificar si está bien el desarrollo. El profesor les mostró en clase y básicamente esos son los mismos gráficos, ¿cierto? Deformación, o sea, corte y deformación axial, que es el primer gráfico que vimos acá. El Q y P es este de acá, y el de la variación de índice vacío y deformación axial, que es este gráfico que vimos acá. Esos son los gráficos que se le piden. Este gráfico no se les pide directamente, pero ustedes en los comentarios del informe tienen que poner si es que pueden graficar, si son capaces de graficar este, este gráfico a partir de los resultados que obtengan. Bueno, eso. Después, ustedes, igual que en el laboratorio de corte directo, van a tener que entregar los valores de los parámetros de resistencia al corte, el C y el Φ. Y bueno, aquí también les presento dos casos. Uno en el que existe cohesión y otro en el que no existe cohesión. Y recordar, igualmente en este caso se está trabajando con arena, para que lo tengan en consideración. Y para obtener esta LEU, se hace de la misma forma que en el laboratorio pasado. Tienen que poner los valores últimos de P y Q de los 6 ensayos y obtienen la línea de tendencia. Con esto, ustedes van a obtener una regresión lineal y van a obtener la siguiente ecuación, que va a tener la misma forma Q igual M por P más N, ¿cierto? Va a tener esa forma. Voy a dejar acá. Y el profesor en clases le mostró que M está definido de la siguiente forma: 3 por seno de phi dividido en 3 menos seno de phi. Y N está definido como 3 por C, la ecuación, por coseno de phi, dividido en 3 menos seno de phi. Entonces, con estas fórmulas y conociendo la ecuación de la recta, ustedes van a obtener los parámetros de suelo. No sé si tienen dudas hasta ahí. Esto es muy similar al informe pasado, al laboratorio pasado. Solamente que ahora están trabajando en otro espacio, en Q versus P. Entonces, para obtener los parámetros de suelo, van a tener que utilizar estas fórmulas de acá. ¿Se entiende? Bueno, y lo último que se les pide es que en un mismo gráfico ustedes pongan todos los, todos los ensayos de esfuerzo vertical versus deformación axial. Entonces, si se fijan, por ejemplo, para 1 kilogramo fuerza, para una densidad relativa del 35%, tenemos esa curva, y para una densidad relativa del 70%, tenemos esa curva. Después, por ejemplo, para un valor de 2 kilogramos fuerza, tenemos esa curva para una densidad relativa del 35% y esa curva para una densidad relativa del 70%. Entonces lo importante es que ustedes comparen esos valores
comparen las curvas y obtengan conclusiones a partir de eso. Ustedes también tienen que ser capaces de determinar, bueno, particularmente en este caso acá, qué comportamiento tiene el suelo, ¿cierto? Si es dilatante o contractivo, para cada área relativa. Y eso ustedes lo pueden obtener a partir de todos estos gráficos. Si se acuerdan, el suelo es dilatante cuando presenta un pic en este espacio, y contractivo cuando no. Ustedes tienen que también inferirlo eh, con este gráfico de acá, ¿cierto? Cuando es contractivo o cuando es dilatante. A partir de toda esa información, ustedes tienen que determinar el comportamiento que tiene el suelo. Y el último gráfico que se les pide es este. Índice de vacío versus deformación axial. Y acá básicamente lo que tienen que hacer es graficar el índice de vacío versus la deformación axial de todos los ensayos, para densidad relativa 35% y 70%. Y es el índice de vacío, o sea, esta columna de acá. Porque para acá, ustedes grafican la variación del índice de vacío, que es esta columna de acá. Y bueno, aquí tienen que comentar lo que ven, comparar los ensayos, qué es lo que ustedes deberían esperar de esto. Y básicamente eso es lo que ustedes tienen que entregar en el informe, todos estos gráficos. Y lo importante, las conclusiones importantes que ustedes tienen que obtener son los parámetros del suelo, definir el comportamiento del suelo y hacer comentarios acerca de las diferencias en estas curvas. No sé si tienen alguna duda de la parte que quieran de la planilla. Yo tengo una pregunta. Sí. Que tuve un problema en la conexión y no te entendí. Dijiste que había que explicar si se podía o no se podía hacer cierto gráfico, pero no caché cuál. Este gráfico de acá, que es índice de vacío en el eje Y y el P, la presión media, en el eje X. Ya, gracias. Yo les recomiendo que la grafiquen para cada ansia relativa. Yo la grafiqué acá y deberían obtener algo de este estilo. Pero ustedes tienen que comentar también si es posible obtenerla, si esto tiene sentido o si no tiene sentido, y eso lo pueden comentar a partir de estos resultados de acá, básicamente. Pero mejor, si pueden graficarlo, mejor. Así complementan esa parte de su argumento. Pero básicamente, para graficar esto, es graficar el índice de vacío en el eje Y, que sería esto, y en el eje X, los valores de P, que son estos de acá. Y así van a obtener estas curvas para cada nivel de confinamiento. Y si se fijan, todas estas curvas van a llegar a esta recta de acá, y esta recta de acá es la línea de estado último. Ahora, si grafican esto, para que se vea como recta, les recomiendo que lo pongan en escala logarítmica. Y así se va a ver la LEU como una recta. Pero básicamente esos son los gráficos importantes que describen el comportamiento del suelo. Estos tres sí o sí los tienen que entregar, y este también les recomiendo que lo hagan, pero más que nada para complementar esa parte de la guía en que el profe les pide
Lo voy a leer. Dice que les pide, comenten sobre la... A ver. Aquí dice, comente sobre la consistencia de los resultados de cada gráfico y explique si es posible encontrar la línea de consolidación inicial y la línea de estado último en el espacio EP. Entonces, tienen que comentar si es posible originar este gráfico a partir de los resultados que obtengan acá, si tienen sentido. Lo que me faltó mencionar es la línea de consolidación inicial, la LSI, que es esta recta de acá, que corresponde al punto de partida de los puntos. Y esta recta de consolidación se obtiene con los valores iniciales de E y P. Entonces ustedes van a tener un valor inicial de E y P. Para 1 kilogramo de fuerza, un valor inicial de E y P para 2 kilogramos de fuerza y un valor inicial de E y P para 3 kilogramos de fuerzas. Y con eso obtienen una regresión lineal y van a obtener la recta. ¿Se entiende hasta ahí? Básicamente LSI es el punto de partida de estos ensayos y la LEU es el estado último en que falla. Y sigue esta trayectoria. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a los gráficos? ¿Con respecto a la planilla? ¿O con respecto al informe en general? Si es que alcanzaron a leer la guía. La línea de consolidación inicial solo se obtiene en ese gráfico, ¿no? Que acabas de indicar. Sí, la consolidación inicial es básicamente para obtener las características que va a tener la probeta al momento de aplicar la carga. Porque ustedes primero van a poner la muestra, ¿no es cierto?, en la probeta, o sea, en el pedestal, hacer ingresar el agua, y este ingreso de agua, este sigma 3, el primer sigma 3, va a apretar la muestra. Y eso va a hacer que varíe su volumen. Y ese nuevo volumen, con ese nuevo volumen, van a empezar recién a cargar la muestra. Entonces, para obtener esas características iniciales de la probeta, primero ocurre el proceso de consolidación. No sé si se entendió. Igual esta planilla, igual este laboratorio es enredado, o sea, son hartas cosas las que tienen que hacer. Pero si siguen bien los pasos, no les debería costar tanto. La metodología igual tiene que ser resumida, o sea, respecto a lo que vieron en clase, yo creo que con eso ya tienen para hacer una buena metodología resumida. Y eso, no sé si tienen más dudas. Oye, cuando dices metodología resumida, ¿te refieres Ujú. como que no sea más de una página o de 2 Sí, páginas, algo así, o no? sí, sí, muy simple. Es que cuando ustedes hacen los laboratorios, lo que se les pide es que comenten lo que vieron en el laboratorio, ¿cierto? Entonces ahora básicamente es un resumen del ensayo, con lo que aprendieron en clase. Así que no vamos a ser estrictos en ese sentido, para que lo tengan en cuenta. También con respecto a las parejas, vamos a conservar las parejas para este segundo laboratorio. Y para el tercero igual, de seguro. Igual habían personas que convalidaron la primera vez y que para este laboratorio no convalidan, así que voy a subir una lista actualizada y solo van a sufrir modificaciones esas personas.
para que lo tengan en cuenta. Y eso, no sé si tienen más preguntas. Tener en cuenta lo que les mencioné al principio del formato del informe, del texto justificado, la regulación de imágenes, que las fórmulas no pueden ser pantallazo, las páginas numeradas, redactar en tercera persona, cosas así. Estoy viendo el chat. Sí, mira, Valentina, el gráfico de delta índice de vacío es para cada densidad relativa. Entonces, para densidad relativa 35%, hacen el gráfico delta E por deformación axial. Y lo mismo para una densidad relativa al 70%. Y el gráfico de índice de vacío lo hacen para todos los ensayos juntos. Y aquí básicamente lo que tienen que ustedes comparar es el índice de vacío cuando modifican, por ejemplo, el confinamiento. Entonces, por ejemplo, para 1 kilogramo de fuerza en 35 de densidad relativa y 1 kilogramo de fuerza para 70% de densidad relativa, tienen que comparar los resultados y obtener conclusiones a partir de eso, si tiene sentido por resultados, si no tiene sentido, a qué se debe, etc. Mira, la fecha de entrega, el profe por lo menos la definió hasta los miércoles. ¿Qué fecha les conviene? ¿Hasta el viernes? ¿Puede ser? Lo tengo que conversar con el profesor en todo caso. A ver, voy a pausar la clase porque parece que no hay más dudas respecto a la clase.